periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata. Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. Siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. La realidad en su televisión, con profesionales de la noticia y la gestión. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Aquí vamos a buscar a quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros en este su programa Quien Resulte Responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Y bueno, pues que como se ha pedido a últimas fechas con sus llamadas, en esta ocasión por aquí situaciones que se fueron dando, se encuentra con nosotros el diputado Manuel Martínez Garrigós, al cual le damos la bienvenida. Gracias. No, al contrario, gracias Manuel. Carlitos, como siempre, gusto en saludarte. El gusto es mío y hoy efectivamente con un personaje de la vida pública, de la vida política de Morelos, ahora diputado local, expresidente municipal de Cuernavaca, preside al Partido Revolucionario Institucional en el estado de Morelos. Y nos da mucho gusto que vengas al programa Quien Resulte Responsable, Manuel. No, gracias Carlos y gracias igual licenciado Mayor a la orden. ¿Cómo te va en el Congreso? ¿Cómo está tu función legislativa de venir de una administración municipal ahora a ser un representante de la máxima soberanía del Estado, como le dan llamar al Congreso? Muy bien, la verdad es que no solamente en lo personal, sino como institución, lo que hemos tratado de hacer es escuchar a la gente, de llevar sus planteamientos a la máxima soberanía con la que cuenta el poder y el gobierno en el estado de Morelos, y lo que hemos hecho es cambiar un poco la imagen de una legislatura que venía dañada. Hemos hecho nuestro trabajo pues de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente, eso en lo que tiene que ver con las cuestiones integrales de la propia institución. Y en lo personal, las comisiones que me tocan son dos muy importantes. Una es la que presido, que es la Comisión de Asuntos Indígenas, y la otra es la Secretaría Técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales. El Congreso orgánicamente se mueve básicamente y prácticamente en dos comisiones: la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la parte técnica y legislativa del propio Congreso, y luego la Comisión de Hacienda, que tiene que ver con todos los presupuestos, leyes de ingresos, incluso fiscalización de los propios recursos. Ahí hemos estado trabajando. En lo particular y en lo personal hemos presentado reformas constitucionales al artículo 19 para dotar de derechos sociales a los morelenses que antes no los tenían. Además de eso, en lo personal hemos subido a la tribuna para presentar iniciativas que tienen que ver y que además han sido peticiones que hemos recogido en nuestras reuniones con los pueblos indígenas de Morelos. Primera, con el tema de que la justicia tiene que ser pronta y expedita para los indígenas. El embudo se voltea a la hora de que se procesa un indígena en el estado de Morelos. Tenemos aquí en el estado de Morelos? Bueno. Mira, estamos en ese tema porque ahí te va. Se armó el catálogo, no teníamos ley nosotros de indígenas, se aprueba o la aprueba, la presenta el diputado Julio Espín, que en ese momento era presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y
preside en la última etapa de la legislatura pasada el Congreso, se queda en el limbo la ley, se aprueba a vapor al final y estamos en el armado de los catálogos, porque es importantísimo el armado de los catálogos, y con eso te contesto a tu pregunta, para que podamos bajar recursos del gobierno federal. Se le pidió vía el permanente, esto es, a todos los cabildos del estado, que pudieran mandar el catálogo de los pueblos indígenas del estado de Morelos. Y como es casi siempre que se tiene que aprobar por el constituyente una ley, esto es, que tiene que pasar por todos los cabildos, los 33 del estado, pues muchos se van por afirmativa ficta. ¿Qué quiero decir con esto? Muy pocos municipios, no los tengo a la mente, lo que estoy seguro y cierto es que es Cuernavaca, Xiutepec, Cuautla y a lo mejor otros más, Puente Dixtla, que por ahí se me puede escapar, fueron los únicos que mandaron sus catálogos de pueblos indígenas. Oye, ¿cómo ves el nombramiento de Francesco Taboada, un cineasta, como director de la dirección, encabezar el área de atención a pueblos indígenas, un cineasta documentalista? ¿Has tenido contacto con él, alguna reunión? Sí. Ahorita nada más te contesto, nada más acabo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que forzosamente tener ese catálogo para poder acceder a los recursos federales vía un convenio que tiene que hacer el gobierno estatal, es decir, un par y paso. Una parte lo pone el gobierno federal a través del Instituto Nacional Indigenista y la otra parte la tiene que poner el gobierno del estado. Entonces estamos en eso, en los catálogos de los pueblos indígenas. Pero alrededor, más o menos, de población somos el 10% de los que vivimos en Morelos son indígenas. Entonces, me regreso ahora sí a tu pregunta. Bueno, yo creo que es una decisión del Ejecutivo complicada. Los pueblos indígenas están pugnando y están peleando, y pelearon en el caso del gobierno del estado cuando se dio la reforma administrativa, en que pudiéramos elevar a rango de secretaría el tema de los asuntos indígenas. No se logró, y luego nombran a una gente del perfil que tú ya describías. Pues eso los tiene un poco confundidos, contrariados, molestos, es el mejor adjetivo. Pero bueno, yo creo que nuestro amigo, que es una gente de Cuernavaca, que es una gente valiosa, que es una gente joven, debe hacer un gran esfuerzo para poderse acercar a ellos. Ahorita que decías que cuando estoy en tribuna, ha sido notorio que en las ocasiones en que has hecho uso del micrófono, ha habido gente en el recinto legislativo que empieza a manifestar silbidos, gritos. ¿Tú crees que eso es manipulado, que es realmente espontáneo, o que hay algún tipo de estrategia para que cuando tú estés haciendo uso de la palabra, tus enemigos o detractores estén presentes? Pues puede ser, pero pues, el diputado está expuesto a eso, ¿no? La verdad es que el diputado es un hombre público y además pues, es el representante del pueblo, y estás expuesto a ese tipo de cosas, como hemos estado expuestos a muchas más en nuestra carrera política. Pero en términos generales, muy contento, muy tranquilo, haciendo el trabajo que nos toca, que es el trabajo legislativo. El trabajo en comisiones es lo más importante en la Cámara, hablando de la integralidad. Y nos sentimos muy contentos en una posición que además es de partido y que además es para escuchar y para atender los reclamos de la sociedad. Manuel, yo creo que aquí hay dos caminos y dos vertientes que se dieron. Tú llegaste a ser presidente municipal con una amplia expectativa por parte de la ciudadanía. La ciudadanía estaba cansada de la soberbia del Partido Acción Nacional y del manejo que se le había dado al municipio por parte de Acción Nacional. Llega Manuel Martínez Garrigós, confió la gente, creo que fueron votaciones inéditas para Cuernavaca, al momento que tú ganaste el municipio, y la gente confió en Manuel Martínez Garrigós, confió en tu persona, y lamentablemente la gente hoy por hoy se siente muy decepcionada de Manuel Martínez Garrigós. Se ha hecho una guerra, como bien lo dijo Carlos, mediática, en la cual no ha habido de alguna manera señores, esto no es así por esto y esto y esto. Se ha permitido que se hable en tu persona. Hemos encontrado un Cuernavaca sin dinero, sin nada, todo se te está achacando a ti, como si tú fueras el responsable de todo ello. ¿Qué hay de cierto, Manuel? Bueno, esto es una excelente pregunta. Primero, se hicieron muchas cosas buenas, ¿no? Yo solo goberné 2 años, ahí te van, y en 2 años se hizo lo que nunca se había hecho. Y ahí te van datos
muy claros. El distribuidor vial de Emiliano Zapata. ¿Cuánto costó el distribuidor vial de Emiliano Zapata? No tengo ahorita el dato exacto, pero se hizo con el paquete de obras de los 600 millones de pesos. Pero fue una obra, para responder tu pregunta y tu inquietud, que fue producto de una licitación incluso nacional, es decir, que entraron muchas empresas, que se hizo todo conforme a la ley, es decir, no hay mano negra en el tema del distribuidor vial. Transparencia. Hubo transparencia, ¿no? Se decía que se iba a caer el distribuidor vial, que no iba a funcionar, y es una obra que llevaba 20 años postergada, ¿no? Así de sencillo. Y que si nos vamos al costo-beneficio, que es lo importante de esa obra, hoy no solamente cuernavacenses, sino gente que llega y que nos viene a visitar por la carretera México-Cuernavaca, la carretera federal, lo utilizan 100,000 personas diarias. Es un beneficio tangible para los que viven en Cuernavaca, en la zona norte, para los que nos visitan del Distrito Federal y del Estado de México, con 100,000 personas que son beneficiadas todos los días, en el cuello de botella más grande que había cuando yo llegué a Cuernavaca. Después el Parque Tlaltenango. El Parque Tlaltenango, que no es una propuesta de Manuel Martínez Garrigós, que acreditamos... ¿Cuánto costó el Parque Tlaltenango? El Parque Tlaltenango, el tema fue el predio. 3,000 pesos Pero metro. vamos, hubo un sobreprecio en esa obra. No hubo ningún sobreprecio en ninguna de las obras. Todas fueron licitadas con transparencia, como lo marca la propia norma. Con mucho gusto te voy a hacer llegar los documentos. Pero además, todas las obras, las 505 que son un récord histórico, porque se ha dicho nada más hizo obras de relumbrón, o nada más hizo 5 o 6 obras y tienen sobreprecio, lo cual es una mentira, perdón que te lo diga, pues monumental, así lo llamaría yo. Las 505 obras ya han sido auditadas, todas estas obras han sido auditadas porque además tuve la oportunidad de ser el gobierno más auditado de la historia de la transparencia y de la democracia y de la rendición de cuentas en el estado de Morelos. Más de 52 observaciones me hizo la Auditoría Superior Gubernamental entre el ejercicio 2009 y el ejercicio 2010. Todas están solventadas. Imagínate entregar 20,000 fojas juntas de nuestra administración. El Parque Tlaltenango, que además no fue propuesta nuestra, que además incluso no fue gestión nuestra, fue gestión y propuesta de los ambientalistas. Ellos se contactaron con el dueño del predio, ellos hicieron las gestiones para que nosotros lo pudiéramos comprar, y nosotros, en lugar de golpear a los ambientalistas, nosotros, en lugar de maltratar a los grupos sociales que defienden al medio ambiente, lo que hicimos en nuestro gobierno fue darles un parque, Tlaltenango, que ahí va a estar, que va a estar para toda la vida. Que fue embargado, ¿no? No, los bienes públicos, ahí sí, mi querido abogado. También querían eso, ¿no? Embargarlo, ¿no? Son inembargables. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es parte es como el refrigerador de la casa, ¿no? Es parte del linchamiento mediático, y tú que eres un abogado sabes y conoces perfectamente que no puede ser embargable un bien. ¿Así lo consideras público? ¿Linchamiento político en tu contra? Sí, totalmente. ¿De parte de quién, Manuel? Pues de muchos, ¿no? Como lo dije en la última rueda de prensa que di sobre lo que salió en el caso Pasa, de adentro y de afuera, ¿no? Es decir, de gente del partido, o sea, gente del PRI, inclusive. Claro, y gente de afuera, ¿no? Nombres. No tengo, y no puedo acusar, ¿no? No, porque vamos, anteriormente tú decías que el secretario de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, pero ahorita termino la pregunta, vamos un corte y continuamos. 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente.
En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte Responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com, y continuamos. A ver, se hablaba de diferentes gentes, que había una guerra mediática, linchamiento político, los nombres, ¿quiénes son? ¿Cómo lo has revertido, atacado? Nada más déjeme acabar el tema de las obras, porque es muy importante. Okay. Preguntaba aquí nuestro querido amigo que qué hicimos. Hicimos muchísimo. La repavimentación de la avenida Morelos, ¿no? Es la avenida mejor de todo Morelos. Le cambiamos toda la red hidráulica, donde solucionamos también un problema de drenaje gravísimo. Todo iba a dar a la barranca. Cuando abrimos esa avenida, que es una de las más importantes de la ciudad, los tubos de agua eran de asbesto, lo cual puede generar efectos que incluso la gente se podía... Cancerígenos. Sí, cancerígenos, exactamente. Esa costó 80 millones más o menos, no traigo ahorita los datos, pero también perfectamente bien licitada. Oye, Manuel, perdón que te interrumpa, es que me acordé de un viejo chiste de la política mexicana que llega el político al pueblo y les dice: amigos, les voy a hacer un puente. Oiga, no necesitamos un puente porque ni río tenemos, también les pongo el río aunque no lo necesiten. ¿No fue así con la avenida Morelos? No, para nada, era la avenida más importante de la ciudad. Toda la avenida descargaba, y era un tema que ya yo explicaba, descargaba hacia las barrancas. Los 100,000 habitantes que viven en las colonias aledañas, en ese tramo que nosotros repavimentamos, no tenían las 24 horas agua. Hoy lo pueden preguntar, tienen agua, pero además fue también una obra donde escuchamos a la gente, donde escuchamos a los comerciantes, ¿no? Que estaban muy... Nos pidieron banquetas y banquetas les dimos. Querían la remodelación de las banquetas. ¿Querían fuentes? Banquetas se les dieron, ¿no? La unidad deportiva Bicentenario, que es una gran obra, con 2 frontones, con 4 canchas de fútbol rápido, ¿no? De Acapatzingo, ¿no? Es una gran unidad deportiva. Además es un espacio que tenía el Ayuntamiento de Cuernavaca como parte de su patrimonio, que solo lo utilizaba 15 o 20 días al año cuando se hacía la feria. Un campo de fútbol profesional con pasto sintético, de fútbol soccer y de fútbol americano. Todas esas obras que hicimos, esas 5 o 6 magnas obras que yo les llamo, van a estar al servicio de los cuernavacenses por más de 40 años. Manuel, entonces, ¿por qué, tú has permitido como persona? Porque yo no entiendo, y de veras quisiera yo entender el por qué entonces ese linchamiento mediático, ese linchamiento político, y Manuel no ha dicho: un momentito, esto que se está diciendo no es cierto, porque es esto, así, has permanecido callado, has permitido que hoy por hoy seas el presidente municipal más odiado de Cuernavaca. Bueno, pero eso lo dices tú. Eso lo dices tú. Lo dice el ciudadano, porque nosotros recibimos las llamadas de la ciudadanía, Manuel. Mira, entonces, cuando quieras... déjame terminar, sí. Entonces, yo creo que aquí hay una cosa que es importante. Si todo este tipo de situaciones es muchas de las gentes por Twitter, por todo ello, nosotros lo recibimos, esa información. Obviamente, si tú estás consciente de que no es así, de que no fueron así las cosas, ¿por qué no defenderte con los elementos en la mano? ¿Por qué en una de las entrevistas que hizo con Denise Merken, cuando vino a verificar algunas situaciones que se estaban dando en Cuernavaca, se fueron y se verificaron domicilios de supuestamente constructoras, que no eran ni constructoras, que eran casas particulares, que todo ello, y obviamente eso habla de que no hay un control en el área de licitaciones, de que algo está pasando, y Manuel siguió guardando silencio. Entonces tu silencio, lamentablemente, hoy por hoy, ha sido usado en tu contra. Entonces es algo que no entiendo. Primero déjenme acabar, porque aquí me bombardean con muchas preguntas y no me dejan acabar. A ver, después de eso, son 505 obras históricas, 61 obras de embellecimiento de la ciudad que generaron que hubiera turismo
en la ciudad. Pero además son 505 obras, que no lo digo yo, lo dice el Coneval, y chéquenlo en los 2 años, métete a la página del Coneval, o háganme favor los que me están escuchando y métanse a la página del Coneval. Cuernavaca fue la capital del país que más redujo sus ámbitos de pobreza en los 2 años que nosotros gobernamos. Ya ahí está alcalde en tu casa, ya ahí están las becas, ya ahí están los uniformes a todas las primarias de esta ciudad, los útiles escolares gratuitos. Y no lo digo yo, la inversión que nosotros hicimos en 2 años fue eficaz, fue eficiente y además llegó, como lo marcan los parámetros del gobierno federal, a las colonias más necesitadas. Y la otra parte que tú decías, ¿eres el alcalde más odiado? Pues yo no lo veo así. Cuando quieras te invito con mucho gusto, es más, vamos a hacer un programa. Escojan la colonia que ustedes quieran, caminemos la colonia que ustedes quieran, vayamos a donde ustedes quieran de Cuernavaca. Sin planearlo, sin planearlo, de manera espontánea. Y en todos los lugares que lleguemos, hay una obra que hizo Manuel Martínez Garrigós en solo 2 años. 505 obras representa por 300 colonias, que casi 1 punto y cachito por colonia hubo una obra que hiciéramos en nuestro gobierno. Está claro que está satisfecho, que ahí están las obras, pero la percepción o lo que se ha inducido en la opinión pública es todo lo contrario. Del círculo rojo, en el que vive el licenciado Mayorga, con todo respeto, en el que vivimos todos, pero eso no representa... ¿Por qué el círculo rojo en el que vivimos? Yo creo que te voy a decir una cosa, Manuel. Bueno, pues yo te invito a que salgamos el día que tú quieras, a la hora que tú quieras. No es lo que nosotros... Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la ciudadanía, la gente que habla del programa, la gente que comenta, no es un círculo rojo. Yo repito, lamentablemente, o sea, ha habido diferentes situaciones circunstanciales que lamentablemente apuntan a que las cosas no se hicieron como se tenían que hacer. Tú permaneciste callado cuando hubo una guerra mediática, ha habido una guerra mediática, tú dices que es prudencia política. Pero el quedarte callado, vamos, volvemos a lo mismo, no es que donde yo viva, sí, es donde vivimos todos como ciudadanos, porque digo, tú también ves, escuchas los comentarios, ves los periódicos, ves todo. Y seguramente te incomoda, ¿no? Digo, ¿por qué quedarte callado cuando tú sabes que tú tienes la razón y que no es lo que está diciendo la gente? A eso es a lo que me refiero, Manuel. Pero está mi invitación abierta. Sí. En el lugar que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, vamos y constatamos que en la colonia que ustedes me digan hubo una obra de Manuel Martínez Garrigós, no lo dudo, y que pidió ¿Tú estás satisfecho con tu función, con tu labor? Bueno, siempre uno quisiera hacer más, ¿no? Sí. La política y la administración pública es compleja, sí, ¿no? Siempre uno queda con algunos pendientes, pero bueno, no corresponde estas imputaciones directas, estos imperativos categóricos como el que me pone el licenciado Mayorga con la realidad, y el tiempo lo dirá. Manuel, no es Federico Mayorga. No es Federico Mayorga, no, la pregunta entiéndeme. Sí, pero vamos, la pregunta de la imputación me la hiciste tú. Sí, pero entiéndeme. Sí. Pero es en base a las llamadas y a lo que siente la gente, a lo que ha opinado la gente. O sea, vamos, eso es lo que yo te refiero. Sí, pero bueno, la gente que tú escuchas, la que claro, nosotros escuchamos, ¿no? La ciudadanía. Bueno, la ciudadanía que yo escucho, ¿no? ¿No? Entonces, hablaba del tema de las empresas, que eran empresas fantasmas. Es una total mentira, es una total mentira. Denise Merker ha dicho, como muchos medios de comunicación, y por supuesto que le ha anunciado, que acabando el proceso voy a demandar por la vía moral, es decir, el daño moral por la vía civil, a muchos que me han imputado sin razón. Nada más que hay que tener prudencia, hay que tomar las cosas con calma. Es decir, no estás permitiendo, sino estás en una estrategia planeada con tiempos. Y además, todo esto es parte de lo que llaman los mercadólogos un split mediático, es decir, se dicen cosas de Manuel Martínez Garrigós que no son ciertas. Mira, la última que se acaba de decir, que tiene orden de aprehensión, es una... No es real. Es una locura, es una locura. ¿Cómo va a tener orden de aprehensión cuando es un delito, para empezar, menor? Cuando el amparo... Es un delito no grave. Cuando el amparo madre, y es también mi querida amiga Denise Merker, diciendo en Televisa Nacional, en cadena nacional, que tengo una orden de aprehensión, cuando te editan en un programa. Luego entonces, la realidad es que he sido parte de un linchamiento mediático, no nos vamos a quedar así, el proceso va a continuar, mi carrera política va a continuar, no tengo la menor duda. Yo no hice las cosas como dicen la gente que hizo, que se hicieron, y eso se va a demostrar
la historia es la maestra de la vida. Con el tiempo todos nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y lo que realmente sucedió. ¿Sostienes lo que dijiste, que tú te sientes el Florence Cassé de Morelos por la injusticia en tu contra? Es una figura, ¿no? No, que se malinterpretó. Yo no lo dije en la forma que se está ahorita cuestionando. Literalmente. No, lo que yo siento es que hay un linchamiento mediático, ¿no? Es decir, orden de aprehensión a Manuel Martínez Garrigós. En un delito menor, ¿cuándo va a haber orden de aprehensión? Punto número 2. Sí, es orden de presentación. Es orden de presentación, lo que yo le dije a Denis Merker. Eso si lo perdiéramos. Cuando el amparo madre, yo le llamo así, el juicio más importante, se ganó. Está ganado. Estamos litigando un incidente sobre ese amparo que ya se ganó, que ya causó ejecutoria. O sea, ¿el tema Paz está superado para ti? Totalmente. Y que además se han dicho muchas mentiras que luego se convierten en realidad y que esa ciudadanía a la que escucha el licenciado Mayorga se cree. No, la escuchamos en varios foros, Se escucha en varios foros. Sí. Se cree. Manuel Martínez Garrigós, de manera unilateral, le quitó la concesión a Paz. Tú solito. Eso es una mentira enorme. Por eso ganamos ya el amparo y el juicio madre. Es decir, ¿qué sucedió? Nosotros, cuando nos anuncia Paz que va a dejar de dar el servicio, vía documentales públicas y documentales privadas que ya certificamos y que ya fueron tomadas en cuenta por el Poder Judicial, le pedimos que dé el servicio. Incluso en uno de los oficios que le mandamos, le citamos el título de concesión, el artículo donde el título dice que por cualquier motivo, y esto no es hipotético, esto es un imperativo categórico, que dejen ellos de dar el servicio, será causal de rescisión del contrato. O sea, seguiste los pasos jurídicos. Y además le citamos en ese oficio otra cosa muy importante, que un juez Barbosa, que por cierto ya quedó inhabilitado por una queja que nosotros presentamos, radicado en ese momento en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, pasando por encima del 115 constitucional y de la supremacía constitucional, nos pide que no levantemos basura porque Paz sacó sus camiones. Contingencia ambiental, problema de salud pública. Y todo el mundo dice es que Manuel Martínez Garrigós de manera unilateral. Pero además fue tu cabildo, ¿no? No era una decisión personal. ¿Es correcto? Sí, pero además nosotros no, yo como presidente municipal, y además tienes toda la razón, el cabildo fue quien decidió de manera unilateral, esto lo entrecomillo, como ellos dicen, no fui solo, ahí estaban todas las fuerzas políticas, además, las que decidieron violar esa supuesta suspensión mañosa y arbitraria que un juez nos había... Vamos a hacer una pausa, ¿no? Vamos a una pausa, vamos a un corte, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable, @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien resulte responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Y bueno, platicando aquí con Manuel Martínez Garrigós. Entonces, déjame terminar el tema. Sí. ¿Qué pasa? Entonces, nosotros, con esas documentales públicas y privadas que certificamos, vamos al juicio de amparo, porque era lamentable
por eso yo hablo del Poder Judicial de la Federación, en ese momento cómo estaba aportando un juzgado radicado en Monterrey, en el estado de Nuevo León, que nos impedía levantar la basura. Entonces lo que ustedes decían, y tienen toda la razón, en ese momento nosotros consultamos al Cabildo la decisión de si podemos levantar la basura, claro, y obviamente salud pública, es contingencia, es una contingencia, y ahí no puede haber un juez que diga que no se puede recoger la basura. Imagínense nada más, si nosotros no levantamos la basura, primera, yo como jurista, como abogado, y aparte entras en una responsabilidad de carácter de omisión, no, claro, además, exactamente, es omisión, claro. No darle cumplimiento al 115 constitucional, claro. ¿No? Bueno, sucede eso. Afortunadamente ese juicio se gana, ¿no? Que es lo que yo llamo el amparo madre. Y luego ellos, por la vía incidental, es decir, ya no estamos reclamando, ya no reclamaron si se violó la suspensión o no. Lo que están reclamando vía un incidente es el pago. Ya olvídense de la suspensión, que además, como bien tú decías, no es delito grave. Pero sí violaste ese amparo que... No, eso ya no lo estamos litigando, eso ya se los ganamos. Pero tú dices, ¿sí se violó o no se violó? Si lo violé porque era un amparo, o era una suspensión, no un amparo, una suspensión mañosa, perversa, que ya inhabilitó. Esa y otros casos, los casos de los famosos casinos, al juez Barbosa, radicado en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Y si lo violé con la plena certeza jurídica de que le daba cumplimiento al 115 constitucional, pero más con un gran compromiso moral y político de que no podía dejar a la ciudad como la habían dejado otras administraciones, en una contingencia tan complicada que nos llevara a problemas de salud. Pero ya, eso ya lo gané. Sí, ya. Eso ya lo gané. Ya el unitario dijo no violó Manuel Martínez Garrigós ni el presidente municipal la suspensión. Ellos se van a un incidente. El incidente es por la falta de pago. 3 meses aducen ellos. Nosotros que hemos presentado en ese incidente, por eso estamos ciertos y seguros de que vamos a ganar el juicio y de que en el peor de los casos, y no el juicio, sino el incidente del juicio, y que en el peor de los casos será orden de presentación, también coincido con nuestro amigo abogado, y que en el peor de los casos, si es orden de presentación, llegaré, me cauciono y en media hora salgo. ¿Qué va a pasar cuando todo lo que te han dicho y acusado se caiga, Manuel? Ni siquiera entras y sales. No quedas detenido, nada más pagas tu caución y en ese momento te vas a tu casa. O sea, no ingresas al interior del penal. No, y además no pierdes derechos políticos y civiles, no tienes ningún problema. Entonces eso del desafuero no aplica. No aplica. No hay nada en la PGR. Es otra vez un linchamiento mediático. Y ojo, me han pedido en algunos foros, yo les he dicho que se pongan a estudiar y que se pongan a leer, que Manuel Martínez Garrigós deje la diputación para que enfrente sin fuero. No, inclusive el partido, porque cuestionaban a Amado Orihuela, que era dirigente de la CNC, presidente del partido y diputado. Pero ojo, yo mañana pido licencia de ser diputado, y ahí lo sabe muy bien el abogado. No pierdo mi inmunidad, que se confunde jurídicamente en la lingüista jurídica le dicen fuero, no pierdo mi inmunidad. La tengo a los 3 años, teniendo licencia o no teniendo licencia, pero es un delito que si lo llegara a perder ese incidente es menor. Y que, ojo, no vamos a perder porque, y nada más para aclarar... Sí, que pagas una multa y se conmuta la pena en caso de que fueras responsable, no pasa absolutamente nada. Pero más no vamos a perder porque ellos dicen que no les pagamos, y sí les pagamos. Ahí están los cheques certificados que estaban de los 3 meses que se les debía, y ahí hay un debate muy largo que yo he dicho, el gobierno de Jesús Siles, que en paz descanse, y el de Roque, les dejaron de pagar hasta 6 o 7 meses, nosotros por 3 meses ya nos querían quitar el servicio de recolección. Ahí están los cheques certificados y ahí están también las documentales donde les pedimos que pasen a cobrar sus cheques, pero ojo, también entra otra cuestión que es de carácter administrativo. Si no se paga, ¿quién es el responsable? ¿El presidente municipal o la tesorera? Entonces, vamos a ganar ese juicio sin ningún problema, con todo y tampoco te quita el sueño ese asunto. Ni una tesorera trabajando amparada. Me preocupa y me ocupa el tema porque ha sido un linchamiento mediático, esa es la realidad. Como muchos ya hablas de linchamiento político y linchamiento mediático. Bueno, el político se convierte en linchamiento mediático. Se utiliza, ¿no? Sí, así es. Tú llamaste a Emilio Gamboa y a Miguel Ángel Osorio Chong
gángsters, cuando en tu legítimo derecho dijiste, me sacaron de la jugada para ser candidato del PRI a la gubernatura. ¿Es correcto? Pues de ahí se vienen todos esos problemas, ¿no? Entonces vienen de esos niveles, viene desde arriba. No, de la decisión, ¿no? De quien la haya tomado. Muerto el rey, vive el rey, ¿no? Es cuando hace tu enemigo, esto es teoría política en el suelo, acábalo, ¿no? Es decir... Tú has llamado a no ser leña del árbol caído, o sea, te refieres a ti mismo. Pues claro, claro. ¿Estás caído como árbol político? No, bueno, lo que pasa es que cuando yo no llego al gobierno del Estado, ahí se me vienen encima todos, de adentro y de afuera. ¿Hubo traiciones alrededor de tu gente, Manuel? Totalmente. ¿Cómo es la política? La política pues es como es. ¿no? Que esté lleno de traidores, ¿no? Porque en determinado momento yo creo que si se suma la gente contigo, los que suman son los amigos, y yo creo que el amigo siempre va a saber estar, ¿no? Pero mira, te pongo un ejemplo y te va a gustar porque me lo dijiste afuera del aire y lo podemos compartir con mucho gusto. Vino un compañero y amigo, como muchos del partido, que tienen casa de fin de semana aquí, en este caso en Jutepec. Hoy es de los diputados federales más cercanos al presidente y siempre ha estado en ese equipo. Y me dijo, oye Manuel, ¿por qué nombraste a X, Y y Z? Para no personalizar y no meterme más en linchamientos políticos sin problemas. Y le dije, ¿por qué X, Y y Z, que son como tú los describes, porque me habló despectivamente de ellos, si no los tuviera conmigo, los tuviera en mi contra? Y me dice, me mataste con ese argumento. Al tiempo, cuando platicábamos estos asuntos que estamos ventilando en lo público, lo que tú me preguntabas, le dije, querido maestro, que es un gran maestro de la política, cuando me preguntaste que por qué puse a X, Y y Z en esos cargos, y yo te contesté, porque si no estuvieran en mi contra, y tú me dijiste, me mataste, qué buen argumento, yo, pero más tú, estábamos equivocados, ¿no? Pues mejor que hubieran estado en mi contra. Hubo gente que por sumar de otros grupos políticos no ayudaron. Así de sencillo. ¿Te traicionó Rogelio Sánchez Gatica? Totalmente, totalmente. Pues, bueno, mira, me traicionó en el juicio Pasa. Después ya no escuchó. Cuando se da el asunto del problema financiero, hablo con él. No solamente no escuchó, no hizo caso. Y no solamente eso, tomó decisiones nefastas. O sea, ¿crees que el responsable de la quiebra del municipio de Cuernavaca se debe a Rogelio Sánchez Gatica? Sin duda, estoy cierto y seguro. Yo llamo la reunión de febrero, la última vez que platico con él y le digo, las cosas están así y así, se tienen que hacer estos movimientos, ¿no? Se tienen que hacer este tipo de ajustes, y lamentablemente no escuchó. Se sintió presidente municipal y ahí... bueno, es que era el presidente municipal, ya no eras tú. Sustituto. Pero era él que tenía el mando en ese momento, ya no era Manuel El mando y junto con el cabildo, jurídico, ¿no? Y político, pero no moral, no el que te da la ciudadanía, ¿no? Pero además, ojo, ahí me doy cuenta de una cosa que es real en política, ¿no? El que más te adula y el que más te dice que está contigo, ¿no? Me acuerdo cuando dejé el ayuntamiento, hice algunos nombramientos para que se mantuviera esa estabilidad política y financiera que requería el ayuntamiento. Lo único que se paró a adular a Manuel Martínez Garrigós y a decir que era lo mejor y que no había habido otro alcalde en la historia como él. Claro, ya me veía gobernador, ¿no? Fue Sánchez Gatica. ¿Tú le invitaste a ser secretario de Seguridad y consejero jurídico? Sí, producto de una negociación, ¿no? Producto de una negociación. Pero muy, digo, con todo respeto, el maestro, digo, como secretario de Seguridad Pública, yo creo que también fue una decisión mal tomada, porque de seguridad no tenía ni la menor idea. Sí, muy mal tomada, muy mal tomada. Bueno, y también muy mal tomada, toro pasado, y asumo mi responsabilidad, la que me toque a mí, también de haberlo hecho suplente, ¿no? Sí. Pésimamente mal tomada. Le faltó carácter, le faltó visión, le faltó equipo, le faltó escuchar, traicionó muy rápido, hizo cosas increíbles que no debió de haber hecho, ¿no? Por ejemplo, la reestructuración de los 600 millones de pesos, 300 que nosotros habíamos conseguido y que el decreto era muy claro, los toma, ¿no? El crédito a Padimex,
Pues no puede ser posible que haya hecho ese tipo de cosas. Digo, son 504 observaciones que tiene ahorita, ¿no? 502, que sería el tema para el siguiente bloque, porque vamos a hacer una pausa. ¿Cómo compromete, para cerrar el programa, ¿no? ¿Cómo compromete la hacienda pública del ayuntamiento, dejando que los bancos le intervengan el dinero? ¿Cómo no paga? ¿Cómo se pasma? Totalmente. No sabe dónde estaba el dinero, ¿no? Con eso volvemos. Vamos a corte 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Gracias por continuar con nosotros en quien resulte responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Adelante, Carlitos. Gracias. Rápidamente, porque estamos en el último tramo del programa. El actual presidente municipal de Cuernavaca, Jorge Morales Barús, ante notario público emplazó a Rogelio Sánchez Gatica a que respondiera y aclarara 502 observaciones sobre el proceso de entrega-recepción. El hecho de que la observación del actual edil sea a Rogelio Sánchez Gatica, ¿te exonera de facto, Manuel? Por supuesto que sí. Primera, porque yo ya fui auditado, notificado, ya auditado de mis 3 cuentas, es decir, la primera que fue muy pocos meses, es decir, noviembre, diciembre, que fue 2009, 2010 ya concluí, ya entregué, estoy a espera del resultado de la Auditoría Superior Gubernamental y ya fui notificado para la de 2011. Es decir, mis 2 años de gobierno, 2 años, 2 meses, ya fueron auditados por la Auditoría Superior Gubernamental, que es la única auditoría que legalmente puede ¿Tú no le dejaste sancionar. pagar al Instituto de Crédito de Morelos? 1 o 2 meses. No los 8 o 10 que se deben, eso O también... sea, 1 o 2 meses, sí, tú no los pagaste. Hubo un atraso. Sí, tu administración. Pero eso también es un linchamiento mediático, porque vamos a hacer un programa, yo se los propongo, con documentos en la mano. Por ejemplo, nunca se ha hablado que el gobierno del Estado debía una cifra superior, ¿no? Entonces, 1 o 2 meses que fueron lo que nosotros quedamos a deber, pero no los 14 meses. Las luminarias Mifel que no servían, que no estuvieron licitadas. Ahí están las luminarias, se cambiaron todas las luminarias de la ciudad. El tema de Mifel es un error gravísimo de Sánchez Gatica, que permite que nos lleve al buró de crédito al ayuntamiento de Cuernavaca. ¿Cómo puede ser posible que no haya pagado ese tema de las luminarias? ¿No? Nosotros dejamos ese tema, que era lo que yo le había pedido que se hiciera, y dejamos el tema de la reestructuración de los 300 millones de pesos, ya avalados por el decreto del Congreso, para que él pudiera tener una mejor tasa y pudiera maniobrar. Un punto es ese, jurídicamente. créditos contratados con 7 bancos por 1.033 millones de pesos. No, ahí sí yo no tengo nada que ver. Yo lo decía fuera del aire y lo digo categóricamente y claramente, y también traeré esos documentos a la reunión para que todo sea papelito habla y quedemos todos muy satisfechos. Yo me responsabilizo hasta los 600 millones de pesos. De ahí para adelante, esos eran negociables, pagables, no afectaban la economía de la un peso menos, pero además, ojo,
Esos 600 millones de pesos que se piden, los aprueba el Cabildo, los aprueba la Comisión de Hacienda, los aprueba el Congreso en pleno y nos da el aval el Poder Ejecutivo. En estas 4 instancias, gente de todos los partidos políticos, no es un crédito que haya pedido Manuel Martínez Garrigós, ya explicaba, ahí están las obras yo me responsabilizo hasta los 600 millones de pesos. ¿No desviaste que fueron dinero los 2 años de del gobierno. ramo 33 para obras en diferentes rubros a lo que venían etiquetados? Por supuesto que no, está todo... Y fíjate, es que acabas de decir una cosa, el ramo 33, fondo 4, te permite pagar hasta pasivos de otras situaciones. O sea, así es como te lo marca. Pero sin embargo, es que volvemos a lo mismo. Dentro de la campaña mediática, sí, que se ha hecho en ataque hacia tu persona, sí, y el no dar la cara como lo estás haciendo. Yo de hecho no tiene mucho, creo que un mes y medio, lo dije al aire, donde estaban los micrófonos y que cómo nos gustaría que estuviera pasando lo que está pasando ahorita. Sí, decir, a ver, si me van a linchar políticamente por esto, aquí está donde yo no soy responsable. De esto sí soy responsable y de estos no somos responsables. ¿Por qué? Porque lamentablemente quedó un Cuernavaca en el olvido, Manuel. Y todo se fue, no fue a Rogelio Sánchez Gatica. Rogelio Sánchez Gatica quedó como la víctima de Manuel Martínez Garrigós, al que obviamente le dejó todo el ayuntamiento endeudado, y obviamente ahorita tú nos estás diciendo las cosas totalmente diferentes. Podrá ser. No, vamos a suponer que no tiene la verdad Manuel Martínez Garrigós. Yo preguntaría qué hizo con 1.400 millones de pesos. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están? La cuenta pública es clara, ¿no? Si no pagó pasivos, ¿no? Sigo. ¿Yo a quién le dejé deudas? Eso soy responsable. El Instituto de Crédito, 2 meses, soy responsable. Medios de comunicación. Algo de obra y desarrollo social. Por cierto, que dicen que compraste un medio de comunicación. No. Que ya eres dueño de un medio de comunicación. No, para nada. ¿No es cierto? No, para nada. ¿Falso para completamente? Nada. Falso totalmente, toda falsedad. Otra de las cosas que se dicen mis detractores y mis enemigos, falso de ¿El toda meteorito falsedad. de Rusia no tuvo nada que ver, Manuel Martínez? No, tampoco. ¿No? ¿En la caída del Papa tampoco? Ya nada más me falta eso. Pero, ¿qué hizo con 1.400 millones de pesos? Gobernó un año. En una entidad pública como el Ayuntamiento de Cuernavaca, que tienes entre 300, 400 millones de pesos de recursos propios, el pago de los servicios públicos municipales y el predial, en eso fue tremendamente ineficaz e ineficiente, es decir, cayó en un 80% más o menos la recaudación. ¿A dónde se iba ese dinero? Es decir, lo que recaudas no solo en servicios municipales, sino refrendos, derechos, ¿a dónde se iba ese dinero? Entonces yo creo que fue una administración tremendamente ineficaz. Ahí están las 502 observaciones que hoy hace en tiempo y en forma la administración. La figura de Rodrigo Galloso, que también viene por ahí en el asunto del famoso amparo. Rodrigo Galloso fue un colaborador leal, secretario general y secretario de Desarrollo Social. Después tenemos un desprendimiento natural y normal, porque quien hoy gobierna el Estado, que es su padrastro, tiene que él, por un compromiso moral, apoyarlo. Lo hablamos en muy buenos términos. Cuando yo no logro la candidatura al gobierno del Estado, él me informa que va a apoyar con todo a su padrastro, lo cual yo vi en ese momento por él con simpatía. Pues, tenían un compromiso moral, pero conmigo siempre un colaborador leal, ¿no? Profesional. ¿Hoy por hoy son amigos? Sí. No nos vemos, ¿no? Porque cada quien está en caminos políticos y profesionales ¿quién de distintos. tus colaboradores, de quién de ellos te sientes más traicionado? Mira, yo no quisiera es que yo creo que sí es que hay que seguir ponerle nombres, es que hay que ponerles nombres. Mira, bueno, sin duda porque Sánchez los Gatica, tienen. sin duda Sánchez Gatica, por esta percepción que trató de generar, sin duda él. Si él hubiera escuchado, si él hubiera entendido muchas cosas, no hubiéramos transitado por un camino tan complicado. Pero además, yo lo menos que había hecho por Sánchez Gatica es haberlo nombrado secretario de Seguridad Pública, mi suplente, y luego presidente municipal, porque eso sí era una decisión mía. Si yo pido una licencia temporal, entra el síndico ¿No fue a 2 modo? o 3 meses. ¿No fue a modo qué? O sea, el nombrar a Rogelio Sánchez Gatica para que de alguna manera se permitiera tú salir Fíjate limpio. que en ese momento yo creí que era más conveniente, pero me equivoqué. Por su madurez, por ser abogado, por todo. Porque una gente prestigiada, había sido director cuando yo fui estudiante Sí, de la Facultad de Derecho procurador. y presidente.
de la facultad, buen procurador, una gente en ese momento de intachable reputación, que bueno, si políticamente no había caminado de origen conmigo porque me lleva muchos años, cuando menos pensé que tenía muy bien definido el sentido de la lealtad. ¿Estás firme en el PRI? Sí, porque totalmente. También te quieren tumbar, parece, ¿no? Totalmente. Hoy hemos hecho un gran trabajo de unidad. No lo digo yo, lo dicen los priistas más congruentes. Hemos hecho la mejor asamblea de las últimas 5 o 6, como lo marcó la propia convocatoria. Hicimos nuestras 33 asambleas municipales, visité los 33 municipios, escuchamos a todos los priistas, llegamos en unidad, que es lo más importante, a una gran asamblea estatal, donde estuvieron todas las corrientes, donde estuvieron todos los grupos. La planilla que se eligió fue con todas las corrientes, con todas las fortalezas que tiene el Partido Revolucionario Institucional. No faltó nadie. Y, ¿bien con el CEN? Sin ningún problema, bien con el CEN, bien con los compañeros y amigos que me cuestionaba el licenciado Federico Mayorga hace unos momentos. Osorio Chong, entonces no tengo ningún problema con Osorio Chong. Son estrategias políticas para encontrar lo que uno tenía que encontrar. Miren, hubo incumplimiento por parte del Comité Ejecutivo Nacional y eso todo el mundo lo sabemos. Sí. Digo, también hay un hecho, ¿no? O sea, yo creo que la pérdida que se dio aquí en el Estado en cuanto a diputaciones, en cuanto a todo ello, fue catastrófico, ¿no? Sí, yo asumo mi responsabilidad de lo que me toque a mí, pero las decisiones las tomó en su momento quien era el líder moral, el candidato al gobierno del Estado. ¿No crees que todo esto haya sido parte de ese linchamiento político hacia tu persona que haya traído como consecuencia todo ello? Mira, de lo que me toque ser responsable en el partido seré, de lo que no me toque ser responsable, no. Esos ataques respondieron a un incumplimiento de un compromiso. Yo me vi con Osorio Chong, a quien respeto, le pedí una disculpa, las cosas se encauzaron. El documento que habíamos firmado es que quien ganara la encuesta, que yo la gané y eso todo el mundo lo sabe, iría a la candidatura al gobierno del Estado. No había este linchamiento ni esta percepción de la sociedad de la que tú hablas, y no fue así. Quien quedara en segundo lugar iba al Senado 1, quien quedara en tercer lugar iba al Senado número 2. Y yo quedé en primer lugar y no fui a ninguna. De eso hablaba en ese momento. Bueno, cuando ya, porque la política es diálogo y es negociación, así es, cuando ya me llaman, cuando ya se resuelve el asunto, yo por supuesto que le pedí una disculpa a Osorio Chong, con quien llevo una relación de respeto. Nos queda un minuto. Ninguna victoria es para siempre, ni las derrotas son eternas. ¿Qué sigue para ti? Menos para un político como yo, que siempre ha luchado en contra de la adversidad y que siempre se ha levantado, ¿no? Manuel, quiero hacer un compromiso contigo. Yo creo que la ciudadanía nos lo merecemos. Es válido para nosotros. Yo en una ocasión lo comenté en el programa y lo dije tal cual como te lo voy a expresar. Si nosotros estamos equivocados en nuestra percepción, seremos los primeros en pedir disculpas. Yo quiero venir con documentos. Esa lo que voy. ¿Qué te parece el próximo jueves, el próximo sábado en nuestro estudio, con los documentos, con todo, para que obviamente se muestre? Porque yo creo que eso es importante. Nada más pongámonos de acuerdo en los temas, ¿no? Es decir, 600 millones, Instituto de Crédito, asunto pasa, ¿no? Claro. El tema de la seguridad que tú decías, ¿no? Sí, que lo dejamos para otro capítulo, ¿no? Y yo traigo con mucho gusto los documentos. El tema de la auditoría, ¿no? Para que vean en qué momento me... ¿Tu entrega-recepción con Rogelio Sánchez Gatica, qué observaciones tuviste? No tuve una sola observación, ¿no? En la entrega, ni una sola observación tuve. Con eso regresamos, ¿no? Bueno, con eso nos vamos. Entonces queda el compromiso para el próximo sábado. Con muchísimo gusto. Próximo sábado, por este mismo canal. Pues muchas gracias, Manuel. No, gracias a ti, por estar con nosotros, Carlitos. Un placer. Y gracias a ustedes por habernos recibido en sus hogares. Ya saben, si toma, no maneje, cuídese y hasta la próxima. Buenas noches. Quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.
periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. La seguridad barata Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos.